Si el Estado falla, la voz vallejiana hace el cambio. Según César Vallejo, hay muchísimo que hacer, hermanos. Hola a todos, docente y compañeros. Soy Joshua Aguilar del Grupo 7 y sean bienvenidos porque hoy vamos a compartir un mensaje profundo sobre la igualdad. Es un privilegio, es un derecho, y en inglés sería Equality Voice, State Short Never Be Silence. En este video vamos a mostrar y presentar nuestro análisis sobre la obra y cuento de César Vallejo llamado Tostemo, donde el mensaje de esta obra es que denuncia la injusticia y la explotación. Eso es lo que se está viendo en la actualidad en el Perú, donde hay escasez de valores y donde se ve la injusticia y la explotación en zonas rurales del Perú. Es por tanto que el Grupo 7 explicaremos el contexto de escenas claves y la problemática actual elegida, así como casos reales y testimonios. Además, así como materiales visuales que vamos a mostrar y enriquecernos en esta reflexión. Por lo tanto, vallejianos, les invitamos a quedarse hasta el final, comprender con esta gran historia que vamos a explicar, que está resonando a la realidad peruana que estamos viviendo. Vamos a ver la biografía de César Vallejo, casos, testimonios, la ODS 10 y etc. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1992. Es considerado uno de los poetas y narradores más trascendentales del Perú y de la literatura universal. Su vida estuvo marcada por la pobreza y el sufrimiento humano y su compromiso político. Publicó obras emblemáticas como Los Heraldos Negros, Trilce y la novela El Tuxteno, donde denuncia el abuso del poder, la violencia colonial y la explotación del indígena. Vivió en París hasta su fallecimiento en 1938, dejando un legado literario comprometido con la justicia social y la dignidad humana. El Tuxteno fue publicado en 1931 y está ambientado en un contexto de explotación minera en el Perú. La novela expone el dominio de las empresas extranjeras, la violencia contra los pueblos originarios y la corrupción de autoridades locales. El argumento sigue la historia de cómo la compañía Minium Sporting extrae el Tusteno sin consideración por la vida humana ni por el entorno, a través del personaje como los gamoles, militares y comerciantes. Vallejo muestra cómo el poder económico impone sobre la justicia y la dignidad de los más vulnerables. Explotación de las minas. Los trabajadores indígenas son obligados a laborar en condiciones inhumanas, sin protección ni derechos laborales, evidenciando la desigualdad económica y racial. Abuso de poder del gamonal. Los terratenientes utilizaban la violencia para someter a las comunidades, demostrando cómo las autoridades se usan para perpetuar las injusticias. Maltrato hacia las mujeres. Los indígenas son víctimas de agresión y sometidos por parte de los militares y trabajadores, reflejando discriminación de género y la vulnerabilidad de sus derechos. Estas escenas revelan un sistema social profundamente injusto que despojan al indígena de su identidad y dignidad. La problemática actual seleccionada es la discriminación estructural hacia las comunidades indígenas en el Perú, visible en desigualdades de acceso a salud, educación, justicia y representación política. La ODS 10 es reducción de las desigualdades, cuyo objetivo es garantizar que nadie quede atrás. Así como en Tuxteno, la marginación se perpetúa con las instituciones no protegen los derechos de las poblaciones más vulnerables. En caso actual refleja que las brechas sociales persisten y que la lucha por la igualdad exige acciones estructurales, políticas, exclusivas y reconocimiento de la diversidad cultural. Me llamo Joshua Aguilar y en esta oportunidad les voy a deleitar con una declamación de la rica poesía titulada Heraldos Negros
del autor peruano César Vallejo. Espero que les guste. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, o como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, y en el rostro más fiero, y en el lomo más fuerte, sería tal vez los potros de bárbaros Atilias, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, o de alguna fe adorable que el destino lo blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan o de alguna puerta que el horno que se los quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa en un charco de culpa en la mirada. Por eso, vallejianos, hay golpes en la vida tan fuertes. Y yo no sé. Muchas gracias. Bueno, ahora les pasaré a exponer o presentar lo que es una adaptación de Tuxteno, la novela de César Vallejo de 1931. Lo que denuncia es una feroz denuncia social. Esto la voy a adaptar a una historieta, la cual empieza así. Un contexto para darles es que la historia se sitúa en la sierra peruana durante los años 1910, cuando el mineral tungsteno era la clave para la Primera Guerra Mundial. Lo que nos demuestra esta novela es un brutal impacto del imperialismo económico y la explotación indígena. Bueno, ahora mostrándoles el cuadro 1 de la viñeta, lo que trata de entender qué es la llegada al capital. El primer cuadro nos establece lo que es el conflicto. Aquí nos muestra la mini Xochitl, una empresa estadounidense que llega a Vilca. No es un solo negocio lo que trae, sino que es la toma del control territorial y económico. Ahora en el cuadro 2, los socios locales. Aquí vemos cómo los verdaderos exploradores, los hermanos Marino, burgueses locales, que se alían con el gerente extranjero, ya sea Mr. Kyle y Mr. Pieces. Ellos son el puente entre el capital extranjero y el abuso local. Ahora pasamos al tercer cuadro, el engaño al indígena. Aquí Vallejo subraya la ingenuidad y la vulnerabilidad de los pobladores andinos. Las horas son despojados de sus tierras a cambio de baratijas. Esto es lo que es una metáfora de cómo el capitalismo despoja de valor el real a la tierra y el trabajo. Ahora en el cuarto cuadro lo que observamos es el esclavismo de la mina. Aquí pasamos a la mina directamente. Se puede observar que las condiciones de trabajo son inhumanas, reflejando así el trato casi esclavista. Esto quiere decir que los obreros son mal pagados y no están ahí voluntariamente. Pasando al cuadro número 5, que es titulada como La Noche de la Infamia. Este es el punto de quiebre moral. Aquí la joven indígena Graciela es ultrajada por la élite, compuesta por los gerentes, los marinos y el subprefecto. En este caso, la escena simboliza la violencia total del poder sobre el cuerpo del pueblo. En el cuadro número 6, titulada Muerte e impunidad, Graciela muere y el poder establece la muerte natural. Es lo que nos quiere decir aquí, es que la ley no existe para proteger al indígena, sino para proteger a los más poderosos. Esto nos ilustra la completa impunidad que existe en la oligarquía. En el cuadro número 7, la casa de peones, cuando los trabajadores huyen de la explotación son cazados como animales. Esto demuestra que la mano de obra no es voluntaria, es forzada.
es decir, un enganche. Manteniendo así, esto se mantiene por la fuerza militar del Estado. En el cuadro número 8 podemos observar lo que es las voces de libertad. Esto nos quiere decir que aquí aparece Servando Guanta, el herrero, que actúa como la conciencia proletaria. Él llama a la unidad, entendiendo que el problema no solo es sistemático y que no es solo culpa del individual, es culpa del sistema. En el cuadro número 9, lo que observamos es el intelectual y la duda. En este caso, Leonidas Benítez es el agrimensor y representa al intelectual de clase media, que ve la injusticia pero duda por miedo a actuar. Aquí Vallejo critica gravemente a los que ven la verdad pero no se atreven a actuar. En el cuadro número 10 y último, titulado Un mañana de lucha, es el final. Es un final abierto pero esperanzador. Guanta y Benítez por fin se unen y el pueblo se organiza. El mensaje final de Vallejo no es derrota, sino de lucha de clases. La única salida es la organización y la acción del pueblo. Bueno, concluyendo con esta historieta y la novela del Tuxteno, esto nos quiere decir que esto no es solamente una simple historia de Mina, es un manifiesto contra la explotación que une la denuncia del imperialismo extranjero con la complicidad de las élites nacionales. Gracias. Para concluir, el Tuxteno no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja las raíces de las desigualdades que aún nos afectan. La obra nos invita a reconocer que la justicia social no se logra en silencio, sino a través de la conciencia, la denuncia y la acción. Reflexionemos, ¿qué rol asumimos hoy para construir un país más justo? Cada voz suma y cada acto de empatía acerca la igualdad que todos merecemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Tukuy Cusca, Sumay Kausaya.